Del Evangelio según San Marcos. Entonces les dijo: Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Hola amigos y amigas. No existe un acta de fundación de la iglesia, porque en realidad el Jesús histórico nunca fundó una iglesia. Jesús predicó el reino y la iglesia está al servicio de la construcción del reino de Dios. Pero parece simpático decir que hoy celebramos en esta solemnidad de la Asunción el cumpleaños de la iglesia. La iglesia nace como iglesia misionera, de acuerdo al mandato de Jesús a los apóstoles. Sin embargo, podríamos decir que apagamos la vela de la torta en el cumpleaños en la fiesta de Pentecostés, el próximo domingo. Porque cuando nosotros cumplimos años y hacemos una torta, apagamos una vela. Y esto es señal de que tenemos aliento, es el símbolo de la vida. Y podríamos asociar este gesto con aquel de Jesús, que sopló sobre sus discípulos y dijo: reciban el Espíritu Santo. El Evangelio de Marcos concluye en el capítulo 16, versículo 8, diciendo que los discípulos o las mujeres salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y estaban fuera de sí. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Ahí termina el Evangelio de Marcos. Sin embargo, en la primera mitad del siglo II se añaden algunos versículos más, denominados como el final largo de Marcos, del versículo 9 al versículo 20. El texto que hoy hemos proclamado pertenece a estos versículos añadidos. Por lo tanto, este evangelio no pertenece a la pluma de Marcos, pero forma parte de la experiencia de la comunidad cristiana primitiva. Por supuesto, está dentro del evangelio canónico de Marcos, es parte del canon. Es parte de lo que la comunidad cristiana ha recibido del mensaje de Jesús. La comunidad cristiana primitiva ha comprendido que la buena noticia no está reservada al pueblo de Israel, sino que es para toda la humanidad. En el versículo 14 se dice que Jesús reprochó la incredulidad y la obstinación de los discípulos porque no habían creído lo que habían visto. No habían creído a quienes habían visto, no habían creído. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús confía su misión a estos hombres incrédulos, frágiles, podríamos decir casi inmaduros. Así es la iglesia hoy. La iglesia es esta comunidad cristiana que es como el recipiente de barro que contiene un tesoro inagotable que es el reino de Dios, utilizando el pensamiento de Pablo. Igualmente sabemos que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. Dios se vale de una comunidad frágil para llevar adelante la misión evangelizadora. En el Evangelio de hoy se pone en boca de Jesús esta expresión: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Vayan, el texto original griego
estaría como traducido yendo por todo el mundo, anuncien la buena noticia. Sabemos que Marcos presenta a Jesús en un viaje que dura 3 años. En este viaje de Jesús no hay solo un final que es presentado aquí. No es un fin, sino el inicio de una tarea, la tarea de la iglesia. Por lo tanto, es un nuevo viaje que se presenta, que es el viaje de la comunidad cristiana. Entonces, la ascensión no es una partida de Jesús que regresaría al fin del mundo. De lo contrario, no podríamos decir que es una fiesta. No es así. En esta solemnidad de la Ascensión, recordamos que Jesús entrega la obra evangelizadora a sus discípulos para que la lleven a cabo finalmente, como si Jesús les dijera, háganse cargo, tomen ustedes la posta. Muchas veces nosotros en las comunidades cristianas decimos a la gente, vengan, pero en realidad Jesús dijo a sus discípulos, vayan, vayan. Cuando terminaba la celebración de la Eucaristía, mucho tiempo atrás, se despedía a la multitud diciendo, ite missa est. Esta expresión, ite missa est, en latín, es la forma con que se despedía a una asamblea en Roma. Ite significa váyanse, missa est significa ha sido enviada. En ese momento, la misa es inicio de la misión. De hecho, la palabra misa está emparentada con la palabra misión. Justamente el fin de la celebración de la Eucaristía es el inicio de la misión de la comunidad cristiana. Vayan. Se trata de un movimiento, o yendo, se trata de un movimiento en el cual es necesario dejar ciertas estructuras rígidas, ciertos esquemas, ciertas ideas falsas de Dios y predicar la absoluta novedad del Evangelio. Anuncien, dice Jesús. No se trata de una simple denuncia. Ciertamente que el anuncio contiene una denuncia. Sin embargo, no está el acento en la denuncia, sino en el anuncio. Anuncio de una buena noticia. Evangelion es buena noticia, bella noticia. ¿Cuál es esta buena noticia? ¿Cuál es el contenido de este anuncio? Que el amor de Dios llega a cada criatura de modo incondicional. Por lo tanto, evangelio, que quiere decir bella noticia del griego clásico, significaba, por ejemplo, el nacimiento de un emperador, era un evangelio, una buena noticia. Cuando subía al trono un nuevo emperador, era también considerado una buena noticia. No se trata entonces de un anuncio de falsas promesas ni tampoco de milagrismos. Es el anuncio del amor de Dios. Se trata entonces del anuncio de la belleza de un mensaje que el mundo espera. Cuentan que en una ocasión un misionero llegó a una tribu en un lugar determinado y quiso hablar con el jefe de la tribu. El jefe lo atendió y le dijo, ¿quién es usted? Yo soy un cristiano. Cristiano, ajá. ¿Y qué significa ser cristiano? Bueno, yo creo en Jesús. ¿Y quién fue Jesús? Bueno, Jesús es alguien que después de haber hecho el bien, ha muerto y ha resucitado para nuestra salvación. Le dijo el misionero, el querigma. Después de escucharlo, el jefe le dijo, ustedes los cristianos son muy malas personas. El misionero se asustó, se sorprendió y dijo, ¿por qué somos malas personas? Porque han esperado 2000 años para venir a decirnos esta hermosa noticia. La buena noticia es anunciada a toda la creación. Por lo tanto, no solo a los hombres y mujeres, a toda la creación. La buena noticia nos plantea entonces la posibilidad de una relación diversa
con el mundo creado, de una relación nueva con la creación. Recordemos la palabra de San Pablo a los romanos en el capítulo 8. También la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción. ¿Para qué? Para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y en esta relación del hombre con la obra creada, con la creación, con la casa común, el hombre es administrador, no dueño. Por lo tanto, no puede ser un depredador. Muchas veces, en nombre de la ciencia, en nombre de la técnica, se cometen muchas barbaridades y se pone al cosmos en situación de caos. Miremos lo que sucede con el petróleo, con los minerales, con la contaminación, con el trato a los animales. El Evangelio se predica entonces para que la creación entera entre en una situación de armonía. Y el Evangelio se predica con la vida. Recordemos las palabras de San Francisco de Asís. A sus hermanos decía, prediquen siempre el Evangelio, si es necesario también con la palabra. Por lo tanto, lo primero es el testimonio de vida. Continúa el Evangelio diciendo, el que crea y se bautice se salvará. ¿Qué significa este bautismo? Lo sabemos que bautismo quiere decir sumergir hasta el fondo, inmersión. Por lo tanto, bautizar es estar sumergidos en la vida de Cristo. Podríamos decir como la vid y los sarmientos, como reflexionábamos algún domingo atrás. Y luego el texto dice, el que no crea se condenará. No se trata de que el que no crea será mandado al infierno. Es una manera de hablar semítica, lo que se llama el paralelismo antitético, simplemente para recalcar, para reafirmar la primera afirmación, la salvación que llega a través del hombre que es sumergido en la vida de Cristo. Continúa el texto, acompañarán a los que crean estos prodigios. Aquí no se trata de milagros que confirman desde afuera, sino desde dentro de la misma predicación. Son los cambios que produce la palabra. Y entonces estos cambios producen signos prodigios. Estos 5 signos son luego recibidos por el mundo. ¿Qué sucederá en el mundo si el Evangelio es acogido? Y aquí están entonces estos 5 signos y prodigios, así como esta palabra es creadora, esta palabra de Dios transforma, hace nueva la realidad. Jesús se opuso siempre a la búsqueda de milagros como pruebas de su autoridad. Recordemos el Evangelio de Lucas en el capítulo 11. Se dice que al ver Jesús que la multitud estaba apretujada, comenzó a decir, esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. ¿Cuál es el signo de Jonás? Su mensaje, su palabra. A fines del siglo II, la apologética, defensa de la fe, proponía los milagros como intervenciones directas de Dios, justamente a veces como herramientas para callar a los enemigos de la fe. Por eso tantas veces la fe se confunde con superstición, con magia. Nada tiene que ver con la propuesta de Jesús. En la palabra hay ya una fuerza de transformación de la sociedad. ¿Cuáles son estos signos? Arrojarán a los demonios en mi nombre. ¿Quiénes son estos demonios? Las fuerzas de la muerte que actúan dentro y fuera de nosotros, que nos deshumanizan. Estos son los demonios. No se trata de la actuación de exorcistas. Tantas veces las personas que son consideradas endemoniadas, entre comillas,
Muchas veces se trata de patologías que necesitan ser tratadas por profesionales. Estos verdaderos demonios que trabajan en el corazón humano son los odios, la competencia, la búsqueda de poder, la violencia, el orgullo. Luego hablarán nuevas lenguas. ¿El lenguaje nuevo cuál es? Es el lenguaje del amor del cual hablamos el domingo pasado, con sus distintas facetas, con sus distintos modos de ser expresado en la lengua del amor. Podrán tomar las serpientes en sus manos. La serpiente significa una amenaza. Tomarle la mano significa un dominio sobre aquello que amenaza la vida humana, sobre los enemigos de la vida. Estas son las serpientes. Recordemos el Salmo 91, caminarás sobre leones y víboras, pisotearás leones y serpientes. Si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Beber significa incorporar, consumir, y deberemos preguntarnos entonces, ¿qué elegimos nosotros consumir? A veces puede suceder que consumimos Internet, pero no lo mejor de la propuesta de Internet. ¿Qué consumimos en los medios? A veces pareciera que nos vemos obligados a beber algunas propuestas que nos hacen los medios. Algunas propuestas que nos indican algunos medios, algunos periodistas. ¿Qué es lo que nosotros consumimos? Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Hay un hermoso sacramento en la comunidad cristiana, en la iglesia, que es el sacramento de la unción de los enfermos. Un sacramento que da alivio, fortaleza, que comunica la presencia de Dios al enfermo. También sabemos de las enfermedades psicosomáticas. Sabemos que el ser humano es una unidad. Sabemos que cuando la mente se enferma, todo esto tiene consecuencias en el cuerpo, y tantas veces sabemos que el cuerpo habla a través de un órgano enfermo. El cuerpo habla diciendo que en la vida interior hay algún problema. Bueno, el Evangelio viene a dar una calidad de vida mejor, y por lo tanto Jesús promete esta sanación integral del ser humano. Y el texto continúa diciendo que Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Fue llevado al cielo. En la literatura clásica se habla de algunos personajes que fueron llevados al cielo. Por ejemplo, Empédocles, Alejandro Magno. En la Biblia también se habla de algunos personajes como Elías, como Enoc. ¿Qué quiere decir que fue llevado al cielo? Quiere decir que la finalización de la vida no llega con la muerte, que hay una continuación de vida. No se trata de una abducción como sucede con los relatos de los extraterrestres, no es eso. La ascensión de Jesús no es una ausencia, es una nueva presencia. Recordemos en Mateo, al final de su evangelio, Jesús dice: yo estaré con ustedes para siempre. Fue llevado al cielo. Cuando pensamos en la ascensión, pensamos en las alturas. Es el modo de entender del tiempo de Jesús. Pensamos en las alturas y pensamos que desde allá se ve mejor. Desde más alto hay una mejor presencia porque se ve mejor, se ve a todos. Esta es la presencia de Jesús, una presencia universal, ya no restringida al tiempo y al espacio, sino una presencia universal. Y esta ascensión de Jesús significa para la comunidad cristiana un tiempo de crecimiento, un tiempo de creatividad, finalmente un tiempo de madurez.
que se opone ciertamente a un cristianismo rancio, a unas recetas eternas que a veces contienen algunas doctrinas, algunas enseñanzas de la Iglesia. También se opone a un infantilismo espiritual en el cual pensamos, bueno, total, Jesús está y Él lo hace todo. Eso sería un infantilismo espiritual. Por lo tanto, la ascensión de Jesús marca el inicio del compromiso de la comunidad cristiana. Esta ascensión de Jesús está marcada, de acuerdo a los evangelios, en distintos momentos. Bien sabemos que tanto el momento del Calvario, de la muerte, la resurrección, la ascensión y Pentecostés, según San Juan, se dan en el mismo momento en el cual Jesús muere en la cruz. Sin embargo, en los evangelios se presenta de modo marcadamente diverso, con cierta cronología en un antes y un después. Sin embargo, este misterio de la ascensión está queriéndonos decir, ahora es el tiempo de la Iglesia. Yo estoy con ustedes, pero ustedes háganse cargo. Y está sentado a la derecha de Dios. El lado diestro se considera el de mayor honor, más generalmente, por una antigua tradición, el invitado de mayor honor en un banquete se sienta a la derecha del anfitrión. Pero también podríamos entender que Jesús sentado a la derecha de Dios significa una igualdad con Dios, tener la misma capacidad. Jesús tiene la misma condición divina. Finalmente vamos a leer, para concluir esta meditación, un relato de León Felipe, La Ascensión. Aquí vino y se fue, vino, nos marcó nuestra tarea y se fue. Tal vez detrás de aquella nube hay alguien que trabaja lo mismo que nosotros, y tal vez las estrellas no son más que ventanas escondidas de una fábrica donde Dios tiene que repartir una labor también. Aquí vino y se fue. Vino, llenó nuestras cajas de caudales con millones de siglos y de siglos. Nos dejó unas herramientas y se fue. Él que lo sabe todo, sabe que estando solos, sin dioses que nos miren, trabajamos mejor. Detrás de ti no hay nadie, nadie, ni un maestro, ni un amo, ni un patrón. Pero tuyo es el tiempo y esa gubia con que Dios comenzó la creación. Hasta la próxima.